Bienvenidos a tu canal Podcasts. No respires, corre. Este es nuestro primer episodio. Hablemos de las creencias sobre las leyendas de Nicaragua. Nicaragua es muy rica en tener leyendas, cuentos, relatos extraordinarios que creo que tendremos mucho que compartir acá. No solamente de Nicaragua, espero que de otros países pueda yo tener relatos, conversaciones en línea, para que nos compartan todo lo que saben, todo lo que conocen sobre los temas que vamos a estar tratando en este canal. Bueno, pues Nicaragua tiene muchas leyendas, leyendas que son muy fantasiosas. Desde pequeña yo recuerdo que nos contaban estas leyendas y las tomábamos muy en serio, pues teníamos miedo de la Carretanagua, del Padre Sin Cabeza, de la Mocuana, de los cadejos, de las monas, los duendes. Todas esas leyendas nos llenaban de temor, porque recuerdo que en nuestras casas, para los años 70, 80, nos sentábamos alrededor de nuestros padres y empezaban ellos a contarnos historias basadas en estas leyendas. Son tiempos que no van a regresar porque ya estamos en otra época, ya lo fantasioso, todo eso ha venido a quedar atrás. Pero sí forma parte de nuestra cultura, de nuestro folclore, y como nicaragüenses nosotros no podemos deshacernos de ellos, sino más bien darlos a conocer para que otros pueblos conozcan nuestro folclore, nuestras culturas. Nosotros pues crecimos con esa cultura, digo nosotros, ¿verdad? Los que están en la edad que yo estoy, no voy a decir acá mi edad, ¿verdad? Pero crecimos con esa cultura, con esas creencias. Yo recuerdo que cuando yo tenía unos 6 7 años, ¿verdad? Hace algunas lunas, mi mamá era originaria de León, un departamento de Nicaragua, un departamento muy creyente de todas estas leyendas. Ella nos contaba historias, cosas que le habían sucedido a sus abuelas allá en León. Recuerdo que una vez nos contó que su abuelita, por parte de su papá, ¿verdad? La mamá de su papá, se levantaba todas las mañanas a las 3 de la mañana porque ella era ella echaba tortillas, vendía tortillas, entonces se levantaba a lavar el maíz a las 3 de la mañana y a las 4 ella ya salía a llevarlo a moler, a llevar a moler el maíz. Entonces una vez ella se levantó, ¿verdad? Lavó el maíz, lo alistó y salió solita, ella salía sola hacia el molino con la pana de maíz. Pero ese día salió y fue una madrugada y cuando ella salió miró a 7 niños chiquitos caminando en la calle, todos agarrados de la mano pero en fila. Ella se quedó asombrada, ¿verdad? Y dijo, ¿qué hacen 7 niños a esta hora de la madrugada? Entonces decidió seguirlos, los siguió y ellos doblaron en una esquina. Entonces ella se apresuró el paso. Cuando llegó a la esquina vio que ya no había nadie, la calle estaba completamente desierta. Luego se dirigió al molino y ya había una cierta cantidad de personas en el molino, entonces ella les comentó lo que había visto. Y le dijeron de que no era la primera persona que miraba a esos 7 niños caminar solos por la madrugada, que muchos ya lo habían visto y que esos eran los duendes. Y así como este relato hay muchos en León, en Granada, que son pueblos o departamentos que aún creen en estas leyendas. Pero ellas forman parte de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia como nicaragüenses. Cuando yo estaba en tercer o cuarto grado de primaria, recuerdo que yo estudiaba en la escuela Nicarao.
que queda en una colonia en Managua que se llama la Colonia Nicaragua, lleva el mismo nombre. Entonces la escuela es una escuela cerrada, ¿verdad? Con mallas, grande. Y una vez estábamos en recreo, en el momento, ¿verdad?, en que todos compartimos salir del aula, andar corriendo, andar jugando. Y de repente se escuchó gritos y miraba, yo veía que todos los chavalos corrían hasta cierto punto en una esquina de la escuela, pero de patio, ¿no? De fuera de las aulas, en el patio, en una esquina de la escuela. Y entonces se oían gritos y corrían. Y decía yo, ¿qué es lo que pasa? Entonces yo me fui a asomar. Lo único que yo pude ver fue que agarraron a 2, 3 chavalos, entre ellos creo una o 2 niñas y un varoncito, que estaban asustados, asustadísimos. Y entonces llegaron los maestros, unas 2 maestras, a ver qué era lo que pasaba. Y es que decían los niños que los duendes se los estaban llevando. Había un hoyo en esa esquina. Nadie pudo comprobar nada, nadie pudo ver nada, nadie pudo saber si en realidad eran duendes o qué, pero los niños estaban asustados. Yo creo hasta la prensa, eso salió hasta en las noticias, de que los duendes se quisieron llevar a estos niños en esa escuela. Y yo pues lo que yo único que pude ver fue todo el alboroto y ver a los niños que estaban realmente asustados. Y así como estas experiencias, tengo otras, ¿verdad? Que me fueron sucediendo durante todo esto de lapsos de mi vida, estas etapas de mi vida. Recuerdo que nosotros vivíamos pequeños, ¿verdad? Siempre ahí cerca de la colonia Nicaragua. Era una casa que a la par tenía era en los años 70, tenía un patio que estaba vacío, o sea, no vivía nadie, sino era un terreno más bien, no un patio, un terreno donde no habitaba nadie, sino que había sembradíos de plátanos, chahuites le decíamos nosotros, bananos, ¿verdad? Y entonces estábamos nosotros a la par de ese terreno. Y detrás teníamos otro terreno que no estaba completamente construido, solo en la parte del fondo, y en la parte de adelante había como una montañita de tierra. Entonces, en esa montañita de tierra decían que se paraba una mona. Nunca la vimos. Eso sí, todas las noches, después de las 10 de la noche, se oía que se brincaban a la casa nuestra. O sea, se escuchaba el zinc tronar, que caía algo allí arriba fuerte y caminaban. Entonces nos decían que era la mona que se tiraba desde esa montañita hacia nuestra casa. Caminaba y se oía que se tiraba a la calle. Nadie salía a ver porque a todos nos daba miedo. Pero nunca supimos si en realidad era una mona, si en realidad era algún gato grande, pero supuestamente, ¿verdad? Para los que creían en ese momento y que nosotros creíamos también como chaval, que estábamos pequeños, que era una mona la que se tiraba sobre nuestra casa. Además de eso, también había una parte de nuestra casa que tenía un patio delantero bastante amplio, siempre, ¿verdad?, pegados al terreno que teníamos ahí con sembradíos, y jugábamos. Nos reuníamos ahí a ese patio nuestro de la parte de enfrente y jugábamos varios. Llegaban hasta unos 2 o 3 vecinitos a jugar y mi papá y mi mamá se sentaban ahí afuera a vernos jugar. Pero una vez que estábamos jugando, recuerdo El Mundo al Revés. Ese juego era muy popular para nosotros, jugar El Mundo al Revés. Y entonces cuando estábamos dando vuelta, yo voy agarrada, no recuerdo de quién era de una vecinita creo. Íbamos agarradas de la mano dando vuelta, cuando de repente de ese patio, de ese terreno baldío que teníamos ahí, miramos que salió una mano negra, peluda.
pero pegamos un grito y salimos en carrera. Las dos la vimos. Entonces mi papá se levantó rápidamente a ver qué era, porque nosotros le dijimos que ahí había una mano peluda. Y entonces agarraron las lámparas, alumbraron, buscaron y no encontraron absolutamente nada, porque ya en la parte de atrás todo eso estaba cerrado. No había quien se cruzara de otro terreno a ese terreno, porque todo eso estaba cerrado. Entonces, desde ese entonces nunca más volvimos a jugar noche. Jugábamos ya por la tarde porque ya nos daba terror de que nos saliera la mano peluda, porque a nosotros nos asustaban, nos decían desde chiquitos que ahí te va a salir la mano peluda. Esa era otra de las leyendas que en nuestra Nicaragua también, ¿verdad? Se hablaba pues de que existía una mano peluda. Entonces, pues esas son algunas de las anécdotas, podría decirse, ¿no?, que yo tuve de chavala con referente pues a estas leyendas, a estas creencias. Vamos a tener más adelante algunas cosas que se me han presentado ya hablando de lo que es lo paranormal. Yo siempre he creído en lo paranormal. Respeto, ¿verdad?, a las personas que no creen y que pueden decir que eso es una locura, pero así como existe lo bueno, existe lo malo. Entonces yo creo en lo paranormal. He leído mucho sobre estos temas y también he visto programas sobre estos temas. Recuerdo que para 1972, cuando se dio el terremoto del 72 en Nicaragua, nosotros aún vivíamos en esta casa y en la parte de enfrente de nuestra casa, lateral, digamos, izquierdo de la casa, en esa parte de enfrente había una escuela. Recuerdo que la escuela se llamaba La Centroamericana. Era una escuela de 2 pisos. No era muy grande, era pequeña, no tenía mucho patio. Era una escuela pequeña y estaba rodeada de casas, pues, la escuela. Todas las noches en esa escuela se oían gritos, se oía que arrastraban las sillas, decían que asustaban, ¿verdad? Pero sí se escuchaban. Yo recuerdo que yo me cobijaba de pies a cabeza porque se escuchaban gritos, silbidos, arrastraban las sillas y en esa escuela no quedaba nadie porque la dejaban completamente cerrada y no quedaba nada, solo quedaba encendida la luz que daba en la parte delantera de la escuela y no quedaba más nadie, quedaba cerrada por completo porque, como les digo, era una escuela pequeña. Entonces se escuchaba todas las noches esa bulla, esos ruidos y decían pues que asustaban en la escuela. El día del terremoto exactamente, nosotros salimos de ese lado de la escuela, ¿verdad? Salimos en carrera por el terremoto, nuestra casa pues quedó algo deteriorada y salimos por ese lado. Mi hermana, yo tengo una hermana mayor que yo, vio que en las gradas de la entrada de la escuela había un padre. Ella lo vio y ella se asustó. Nos dijo, y ese padre, pero con todos volvimos a ver y no vimos a nadie. Entonces no sabemos pues si eso fue real o fue por el momento de susto, pero mi hermana vio ese padre en las gradas de la entrada de esa escuela. Quiero finalizar este primer episodio del podcast No respires, corre, con un relato de el escritor y periodista Arquímedes González, nicaragüense, ganador de muchos premios de novelas, de libros, de narraciones. Y entonces encontré una antología de relatos titulado Tengo un mal presentimiento, y en uno de esos relatos me llamó la atención este que les voy a leer. Un extraño en mi cama.
Trato de dormir, pero me es imposible. En mi cabeza revolotean pensamientos de qué haré en la nueva semana. Pasan las 2, las 3 de la madrugada y yo sin poder conciliar el sueño. Me recomendaron beber leche tibia. Los primeros 2 domingos resultó, pero volvió el insomnio. Otro aconsejó tomar un trago de licor y asunto acabado. Al mes lo dejé porque bebía 1 litro y el sueño no me vencía. El más radical me facilitó pastillas que me sumieron en permanente estado de nerviosismo y taquicardia. Opté por acostarme temprano y tampoco resultó. Daba vueltas en la cama, acomodaba una y otra vez la almohada, me quitaba la sábana por el calor y volvía a cobijarme tratando de no pensar. Pero me atacaba el insistente temor de olvidar lo que debía hacer en la semana, viendo en la habitación las figuras que se transformaban en seres horribles, como si navegar en los ríos de Aqueronte, con bestias extrañas invadiendo mi cuarto. El siguiente domingo estaba de nuevo en la soledad y oscuridad, oyendo los ruidos nocturnos, el viento, las ramas del árbol golpeando el techo, el crujir de la cama, la gula de las ratas escarbando en la cocina, afuera gatos abriendo las bolsas de basura y los malditos grillos esparciendo su punzante e insistente ruido. Fui a orinar. Al regresar, me tiré lo más fuerte en la cama. Traté de no pensar. Sentí el latir del corazón, la respiración y me dejé ir. Pero maldita naturaleza que no deja dormir a los grillos. Volví del vestíbulo del sueño a la sala de la oscura noche por el lamento agudo y monótono de los insectos. Fui de nuevo al inodoro sin encender la luz y cuando regresé sentí la presencia física de algo en la cama. Retrocedí pensando que era la almohada, pero no. Era demasiado largo y estaba cubierto por las sábanas. Confuso, respiré el frío ambiente que antes era bochornoso y me senté en el piso para aclarar mis pensamientos. Podía ser un ladrón que se había quedado dormido cuando yo estaba en el retrete y creyó que la casa estaba vacía. Pensé asestarle un golpe con la escopeta o darle una cuchillada. Sin embargo, el miedo me paralizaba y resolví esperar el amanecer. Con los primeros rayos del sol definí su contorno. Tendría mi estatura y mi peso, calculé. Decidido, me puse de pie. Sin hacer ruido, fui a la cama con mi mano derecha convertida en puño para darle la paliza de su vida a quien se había metido en mi casa y no me había dejado dormir. Antes de golpearlo, quité la sábana y descubrí que quien dormía era yo. Espero que este primer episodio del podcast No respires, corre les haya gustado. Suscríbete, dame like para poder seguir contando otras aventuras, otras experiencias, otros relatos. Escríbenos al correo podcastnorespires@gmail.com y envíanos tus comentarios, lo que tú quieras compartir con nosotros para que podamos compartirlo con nuestra audiencia. Y espero tu like y tu suscripción a este canal. Estamos comenzando, estamos nuevos, queremos crecer y queremos crecer con ustedes. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio.